Cuando leemos este Salmo número 26, podemos apreciar que David está en una dificultad con la cual a lo mejor nosotros pasamos cada día. Le han levantado a él falsos y él quiere comprobar su inocencia. Y él al que acude es a Dios y le pide que Dios le juzgue. Y al final de este salmo le pide que limpie su reputación, que le ayude. Fíjense lo que dice Salmo 26:1. Dice, júzgame, oh Jehová, porque en mi integridad he andado. Desde ahí vemos que David está hablándole a Dios y le está diciendo, tú sé mi juez, yo he sido una persona íntegra, no he hecho nada malo. Fíjense, número 11, Salmo 26:11. Nuevamente él usa esa palabra, mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Con eso nosotros vemos que le han levantado un falso a David. Y David quiere que su reputación sea limpiada. Y va hacia Dios y le pide que él sea el juez. Que él se encargue de esa situación. No se sabe cuándo lo escribió David. Hay quienes dicen que quizá fue cuando Saúl le había levantado falsos. Pero lo interesante aquí es que él va a Dios para que le restaure y está evaluando mucho la integridad. Está viendo la integridad como algo muy valioso. Pero, ¿qué es integridad? ¿Alguien sabe qué es integridad? Justo, no hace cosas turbias, da lo que se merece a las personas. ¿Qué más es íntegro? ¿Qué más creen ustedes que sea íntegro? Principalmente estar bien con Dios. Y es lo que aquí vamos a ver con David. Dice el diccionario que la integridad es ser moralmente recto. Dice no tener algo de qué ser culpable o culpado. Ser honorable. Esto implica una decencia, una dignidad, una seriedad. En pocas palabras, es una persona totalmente digna de confianza. Una persona en la cual se puede confiar. Y David va hacia Dios y dice que él es una persona íntegra. Cuando ustedes leen la Biblia, esta palabra integridad a veces la ponen como perfecto. Y leemos en la Biblia que varias personas se les nombra perfecto. Por ejemplo, se dice que Noé fue varón justo y perfecto. Esa palabra, si ustedes la ven en el diccionario, también va a decir íntegro, integridad. También a Abraham se le llama perfecto en Génesis 17. Y vaya que Abraham también tuvo sus cosas. Al pueblo de Israel se le pide que sea perfecto. Y vamos a ver que Israel anduvo desordenado. Al envejecer Salomón se dice que su corazón ya no fue perfecto para con Dios. De Job se dice que él fue varón perfecto también. Y Dios dice que a Satanás se le creó perfecto, pero desvió su camino. Así es de que la persona perfecta es una persona íntegra. No quiere decir que es una persona que no comete pecado, no, porque todas estas personas cometieron pecado. Y Dios evalúa la integridad. Ante los ojos de Dios, la integridad es muy importante. Fíjense, Salmo 7:8. ¿Qué tan valioso será la integridad? Salmo 7:8. Dice Salmo 7:8 así. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí el salmista dice que hay que ser evaluado por Dios y Dios evalúa la integridad. ¿Qué tan íntegros somos nosotros? ¿Qué tan dignos de confianza somos nosotros? ¿O somos de ese tipo de personas? No, con Juan ni hagas negocio. Dice que él es cristiano, pero no vayas con él. La integridad es un mandamiento de parte de Dios. Miren, vamos a Tito capítulo 2, versículos del 6 al 8. Básicamente, la integridad es que no se tenga nada malo que decir de nosotros.
Dice Tito capítulo 2, versículos del 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ahí es integridad. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ante Dios, la integridad es muy importante. Quizá en nuestros días la sociedad no la evalúa como debería de evaluarla. La sociedad evalúa la integridad de una manera muy diferente a como la evalúa a Dios en su palabra. Pero nosotros tenemos que ser personas íntegras, dignas de confianza. La integridad es una gran guía. Fíjense Proverbios 11:3. Por eso el salmista está hablando de su integridad porque es de gran valor. Aquí Proverbios me dice que la integridad nos guía y nos lleva por un buen camino. La integridad de los rectos los encaminará, los va a llevar. Y obviamente por un buen camino, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La persona que no es íntegra va a ser destruida, no es un buen camino. Quizá nosotros, cuando estamos en problemas, para salir de ese problema, hacemos a un lado nuestra integridad, pero eso nos va a llevar por un mal camino. Proverbios 19:1. ¿Qué tan valiosa es la integridad? Proverbios 19:1. ¿Qué tan valiosa es la integridad? ¿Qué tan valiosa es tu reputación, el estar bien con Dios, en ser una persona íntegra, completa, que no se tenga que decir nada de ti? Miren lo que dice Proverbios 19:1. Mejor es el pobre que camina en integridad. Salomón, el hombre que tuvo mucho, no hubo hombre tan prolífero como Salomón. Él dice que es mejor ser pobre, pero íntegro, que el de perversos labios y fatuo. La integridad es algo muy valioso que en nuestros días no se le da el valor que se merece. Aún los cristianos ya no son personas de confiar y no debería de ser así. Es muy triste eso. Proverbios 27. La integridad es algo muy valioso que le podemos dejar a nuestros hijos. Por eso el salmista habla de la integridad. Proverbios 27, ahí a la vuelta. Dice, camina en su integridad el justo. El justo va a estar firme, va a caminar en su integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Una persona íntegra, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Integridad. Una persona que miente, que hace trampa, que no es digna de confianza, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Lo mismo. Es una gran herencia la integridad. Y obviamente va a ser puesta a prueba en nuestra vida tarde o temprano. Por eso vamos de regreso a Salmo capítulo 26. Por eso el salmista habla de integridad, porque a él se le han levantado falsos. Y fíjense que a quién va para ser juzgado, va a Dios. ¿Por qué no va con los hombres? Porque los hombres tienen una forma de ver la integridad muy diferente. Hay un dicho en México que dice que el que no tranza, qué bien saben. Eso es basura. Yo no le puedo enseñar eso a mis hijos. Ay de mí si yo les enseño eso a ustedes. Es algo triste que se ha perdido. Pero David, hasta este momento, es una persona íntegra, digna de confianza, una persona en la cual se puede confiar. Por eso dice, júzgame, oh Jehová, que seas tú mi juez, porque yo en mi integridad he andado. No simplemente el salmista sabe lo que es integridad, sino que también él lo lleva a la práctica. No es suficiente sabernos la Biblia de principio a fin, de Génesis, Apocalipsis, si no lo practicamos, si no lo reflejamos en nuestra vida, no tiene caso. El conocimiento envanece, mas el amor vivifica. Fíjense, debemos de dar nosotros fruto, ese fruto del que habla la palabra, y algo de eso es la integridad.
Aquí hay dos cosas, así rápidamente. Cuando Dios nos declara justos, esto lo ha venido predicando el pastor, sucede una sola vez. Cuando Dios dice, eres justo. Cuando usted confía en el Señor Jesucristo como su Salvador, se arrepiente de sus pecados, toda su fe en el Señor Jesucristo, se declara justo por Dios, cuando se pone a cuentas con Dios verdaderamente. Eso sucede una vez, pero el siguiente paso, eso se le llama justificación, somos declarados justos. El siguiente paso es la santificación. Es decir, como a la piña, se nos quitan todos esos picos, todas esas cosas malas. Eso tiene que suceder. Es un proceso, es una lucha constante, todos los días estarnos limpiando. Y tenemos la capacidad de hacerlo si en verdad somos hijos de Dios. Entonces, la integridad es proceso de la justificación. No porque usted sea íntegro el día de hoy, quiere decir que va a ser íntegro el día de mañana. Mañana va a haber otras luchas, va a haber otras trampas que nosotros tenemos que hacer a un lado y salir adelante. Así es de que el salmista dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Está hablando de su pasado y está diciendo, hasta este momento, yo he sido una persona digna de confianza, especialmente delante de tus ojos, Señor. Fíjense el versículo número 2. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. La integridad no nada más se dice, se tiene que probar. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Eso me enseña que yo pudiera ser una persona aparentemente íntegra, pero por dentro estar podrido. Fíjense, el salmista está diciendo que se le escudriñe. ¿Qué es escudriñar? Eso es buscar minuciosamente. Como cuando se nos pierde algo y andamos por toda la casa minuciosamente buscándolo. Pide ser probado. ¿Qué es probar? Ser verificado. Cuando nosotros vamos a presentar un examen, ahí se nos da una prueba para comprobar que verdaderamente sabemos. Y luego dice, examíname. Eso es ver algo detenidamente, con mucho cuidado, que no tenga nada malo. Y pide que sea hasta lo más profundo de su corazón. Tristemente en nuestros días hay muchos casos de personas que aparentemente eran rectas, eran íntegras, pero por dentro estaban podridos. Se me viene a la mente el doctor de las gymnastics, de la gimnasia. ¿Cuántas niñitas no se les confió a este doctor? Y miren con lo que salió. ¿Quién sabe qué tantos años le dieron de cárcel? Por fuera era una persona íntegra. Los papás llegaban a decir, ay mija, pero si es el doctor. Pero por dentro no lo era. Pero David dice, yo no soy así, Señor. Escudriñame lo más profundo de mí. Pruébame. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir al Señor, pruébame, Señor, a ver si en verdad ando bien contigo? David se atrevía a decir eso. Y luego dice, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Un predicador bien reconocido dice, si a cualquiera de nosotros se pasara una película de nuestros pensamientos en una iglesia, no regresábamos a esa iglesia, ni a esa ciudad, ni a ese estado, y a lo mejor nos cambiábamos hasta de país. Pero David dice no. Dice, hasta los más íntimos pensamientos, evalúamelos. Miren lo que dice Salmo 139:4, todo lo que sabe Dios. ¿Podrá Dios darse cuenta de ese pensamiento más profundo que tengo yo? Pues fíjense lo que dice Salmo 139, versículo número 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Claro que Dios sabe ese pensamiento que pasa por aquí. Claro que Dios sabe la intención con la que yo hago las cosas. Claro que Dios sabe la intención con lo que digo yo aquello. Y dice David, pruébame, Señor, pruébame. Y habla David ahí de su corazón. Vamos de regreso a Salmo
número 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Dios es el único que puede ver tu corazón, lo que realmente está ahí. Podemos engañar a toda la gente, pero a Dios no. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo? Que no se fiaba de las personas porque sabía lo que había en su corazón. A partir del versículo número 3, el salmista empieza a describir lo que es ser íntegro, las áreas donde él pide que sea probado. Por eso vamos a ver que el cristiano íntegro, y tiene que ser una persona temerosa de Dios, un hijo de Dios, no alguien que no cree en Dios, sabe y practica la verdad. Fíjense el versículo número 3 lo que dice. Salmo 26, 3. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Dice que su misericordia está delante de sus ojos. En otras palabras, es lo que le motiva a él a mantenerse íntegro, a estar santificándose, apartándose de cosas malas. Dice, tu misericordia. Si una persona anda en cosas malas, lo más probable es que no sabe qué es la misericordia de Dios. Lo más probable es que no sabe de qué le ha rescatado Dios. Lo más probable es que no sabe que Dios es un Dios misericordioso. Por eso, esa persona no va a ser una persona íntegra, pero David dice, tu misericordia está siempre delante de mí, siempre está aquí en mis ojos, y dice, ando en tu verdad. La misericordia de Dios le ayudaba a mantenerse en la verdad. Por cierto, ¿qué es la verdad? Porque cada quien dice que tiene su verdad. Dice el Señor Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Su palabra es verdad. Eso es lo que nos tiene que mover, porque se evalúa la verdad ya de diferentes maneras. Pero por eso el salmista está usando a el Señor para que su integridad sea evaluada por Él. ¿Quién evalúa tu integridad? ¿Sabes lo que es ser íntegro? Y no solo eso, David lo sabía, pero ¿lo practicas? Porque es muy fácil que yo le diga a ustedes, no mientan, pero yo miento. Vamos a ver cuando estoy cuando estamos en una situación de presión. Ahí es donde verdaderamente sale lo íntegro que somos. ¿Se acuerdan de José? A una edad joven, cuando físicamente las hormonas andan para arriba y para abajo, se le presenta la esposa de Potifar. Y si era la esposa, quiere decir que ha de haber estado guapa. Pero ¿qué él hizo? Corrió. Sabía lo que es ser íntegro y ahí lo practicó y corrió. Así tenemos que ser nosotros. No simplemente debemos de sabernos lo que es ser íntegro, debemos de practicarlo. Si yo le pregunto a las personas, ¿sabes quién es David? Oh, sí, es el que adulteró con Betsabé. Desafortunadamente es lo que se viene a la mente. La integridad es algo bien valioso y no es suficiente saber las reglas, lo que es ser íntegro, lo que enseña la Biblia. Lo importante es aplicarlo. Un hombre íntegro no solo sabe el camino de la integridad, sino que también anda en él como una forma de vida. Esa es mi forma de vida. No voy a adulterar. Ya tomé la decisión. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. ¿Cómo podré hacer este mal a Dios? Decía José, ¿cómo pecaré yo contra Dios? ¿Cómo le voy a hacer yo eso a Dios? Tarde o temprano vamos a ser probados. Una cosa es conocer la verdad y otra andar en ella. Primero conozco y luego obedezco. Tenemos que saber las escrituras para saber lo que es ser íntegro. El salmista dice que obedece a Dios en todo lugar y en todo tiempo. Dice, esa es mi forma de vida. Yo no me aparto de un lado ni otro. Él entendía que Dios había tenido misericordia con él y cómo le iba a fallar a Dios. ¿Cómo fallarle a Dios después de lo que ha hecho por nosotros?
Es por la misericordia de Dios que nosotros somos salvos. Eso debe de ser algo que nos motive a no quedarnos en la casa para adorar a Dios, a compartir con otros las buenas nuevas de salvación, a escudriñar la palabra, a orar. ¿Cómo no voy a hacer yo eso? ¿Cómo no voy a hacer un esfuerzo con Dios de mantenerme en integridad? Fíjense lo que dice Tito 3:5. ¿Por qué yo no soy infiel? Bueno, pues porque amo a mi esposa. Es bueno. Pero ¿qué va a pasar el día que yo tenga fricciones con ella y no la ame tanto? O no sienta, porque el amor no solo es un sentimiento, como que ahí se va a desestabilizar la cosa. Pero si yo digo, yo no le soy infiel a mi esposa porque amo a Dios. ¿Cómo podría hacer yo eso contra Dios que me salvó, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados? Ahí la cosa cambia porque es más firme, es más estable. Yo no puedo confiar en mí y en mis sentimientos, por eso no puedo decir, yo soy fiel a mi esposa porque la amo. Bueno, pues espérate, porque eso va a ser probado. Mejor ánclate en Dios, que es firme, y por consecuencia voy a serle fiel a mi esposa. Yo no me paso la luz roja porque me van a dar un ticket, pero ¿qué tal cuando ando a la carrera? Pues sorry, ¡fum! Pero si yo digo, yo no me paso una luz roja, porque ¿cómo voy a romper las leyes si Dios me dice que las obedezca? ¿Cómo lo voy a hacer si yo sé que Dios sabe mis pensamientos? Entonces pase lo que pase, ya no me voy a pasar esa luz roja. Así debemos de poner nuestros ojos como David. ¿Qué dice Tito 3:5? Dice que el Señor nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no hay nada que podamos hacer nosotros, sino por su misericordia. Aquí está el agradecimiento, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ahí habla de la justificación, esa misericordia de Dios. ¿Cómo voy a hacer yo algo así a Dios? Como hijos de Dios, piense que la misericordia de Dios es la que le ha salvado y eso le ayudará a mantenerse íntegro. El salmista pide ser analizado por Dios y él dice que anda en camino de integridad. Dice el pastor, pues sí, domingo en la mañana, amén. Dice, los quiero ver jueves en la tarde. A ver si es cierto que son iguales. Nosotros como creyentes tenemos que analizarnos. Tenemos que ver si verdaderamente somos íntegros. La integridad es muy valiosa. Fíjense lo que dice 2 de Corintios 13:5. Fíjense lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Examinaos a vosotros mismos. O sea, tú mismo haz la prueba. Tú conoces la palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Tenemos que examinarnos. Tenemos que compararnos y no con el vecino, con el de al lado, porque usualmente nos vamos a comparar con el más pecador y económicamente con el que tiene más. No, con el Señor Jesucristo. ¿En verdad andamos caminando en integridad? ¿Somos las personas que decimos ser? Porque David decía, yo soy íntegro. Yo soy íntegro. Una persona íntegra no solo sabe la verdad, pero la practica. Es su forma de vida y no va a cambiar. No va a cambiar. Hay personas que creen que cambiándose de ciudad ya empiezan de nuevo. No. Cambiándote de ciudad llevas lo mismo en el corazón. Los mismos malos hábitos. No, lo que necesitas es un cambio de corazón, no un cambio de ciudad o de vecindario o aún de, no sé, de ropa. Nos ponemos a veces traje para vernos más íntegros. ¿De trabajo? ¿Mande? ¿De trabajo? Sí, ¿eh? ¿Qué más? Una persona íntegra cuida con quién se junta. David no simplemente dice, Señor, yo sé lo que es ser integridad y yo ando en la integridad. Pero, Señor, yo también cuido con quién me junto. Decía un pastor, si tú andas en un incendio, aunque no te quemes, sales oliendo a humo. Y es verdad, es verdad.
Fíjense el versículo número 4, Salmo 26:4. Fíjense lo que dice David, el salmista. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Versículo número 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. 2 veces habla de sentarse. ¿Qué significa eso? ¿Por qué ustedes no tienen la clase parados? ¿Qué les parece si de ahora en adelante tenemos la clase parados? ¿Qué prefieren, parados o sentados? Flojos. ¿Por qué sentados? Sentados porque es más cómodo. Nosotros llegamos y nos sentamos donde nos sentimos más a gusto, más cómodos. Es lo que está diciendo él. Yo no fui y me senté con ellos. Yo no me siento a gusto con los que hacen maldad. Dice, no me he sentado con los hipócritas. La palabra hipócrita viene desde que empezaron el teatro hace mucho tiempo y usaban una máscara. Y básicamente es tener 2 máscaras. Es dar una apariencia, pero en realidad ser otra. Así se les nombraba a estos actores allá por Grecia, se les llamaba hipócritas, y desde ahí se adoptó esa palabra, y el significado es juzgar por abajo, ¿sí? Luego Jesucristo le llama a los fariseos hipócritas. ¿Sí? Les dice sepulcros blanqueados por fuera muy bonitos, pero por dentro están llenos de huesos. Bueno, David dice, yo no ando con los hipócritas. Y no solo eso, si se fijan, él sabe distinguir quiénes son los hipócritas. Él sabe ver sus amistades. Aquellas personas que dan una apariencia, pero en realidad son otras. ¿Cuántas personas no hacen eso? Lucas 11:44. Dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben! Les nombra hipócritas, personas que dan una apariencia. El hipócrita solo quiere el reconocimiento de la gente, no le importa lo que piensa Dios. Fíjense Mateo 6:16. Mateo 6:16. Estamos viendo cómo David decía que él era una persona íntegra, que era una persona digna de confianza. Mateo 6:16. Y dice David que para ser una persona íntegra, digna de confianza, debe de tener cuidado uno con quién se junta. Mateo 6:16. El Señor Jesucristo habla de estas personas que lo que querían era el reconocimiento de los demás. No les importaba lo que Dios pensaba. Dice, cuando ayunes, no seas austero, dice mi versión, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros o hacen que se vean así como, ay, pobrecitos. Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, quieren quedar bien ante los demás. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué dice que ya tienen su recompensa? Pues porque ya les dijeron, ay, pobrecito, ayunaste. Dice el Señor, no, tú así no seas. El hipócrita quiere el reconocimiento de las demás personas. El hipócrita pide hacer cosas que ni él quiere hacer. Fíjense Lucas 13:15. Lucas 13:15. Y dice David, yo no he andado con esas personas, yo no soy un hipócrita. Yo soy una persona íntegra, digna de confianza. Lucas 13:15. Entonces el Señor respondió y dijo, ¿cómo dijo? Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Ellos estaban enojados por hacer cosas el día del sábado y el Señor les dice, hipócritas, ustedes hacen trabajo también. El hipócrita ve los errores de los demás, pero no ve el suyo. No dice el Señor Jesucristo, hey, fíjate la viga, sácatela primero la de tu ojo antes de que quites la paja del otro. El hipócrita
con sus conversaciones hace mucho daño. Por eso David no se juntaba con él. Proverbios 11:9. Fíjense, Proverbios 11:9. ¿Qué dice David? Yo soy íntegro, yo no me junto con los hipócritas. Las malas compañías corrompen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es lo que dice Primera de Corintios 15:33. También es cierto. Dice Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo y su prójimo es el más cercano. Cuidado con los hipócritas, porque si tú andas muy cerca con uno, a ti es el primero que te va a hacer daño. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con sabiduría. Dice, hey, yo no me junté con ellos, yo no anduve con este tipo de personas, a mí no se me puede tachar de eso. Yo soy una persona íntegra. Dice, no he andado con los hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, es decir, que andan, no son las personas 100% honestas, sino que se cubren. Versículo número 5, dice, aborrecí la reunión de los malignos, aún sus reuniones, él las aborreció. No quiere saber de eso. Dice, y con los impíos nunca me senté. Otra vez habla de que no se sentó con ellos. Da la idea de como que vas a un lugar y dices, siéntate, ándale. No, gracias. Ahí nos vemos. Qué triste que se diga eso de las personas. Debemos de tener cuidado con quién nos juntamos. Dice David, yo no anduve con ellos. Y es un superjugador de fútbol. Fíjate con quién te juntas. Josué, ¿con quién se juntaba? Con Moisés. Y lo dejó ahí. Eliseo, ¿con quién se juntaba? Con Elías. Y miren todo lo que le enseñó. Timoteo, ¿con quién se juntaba? Con Pablo. Ese es el tipo de uniones que tenemos que buscar. Aquellos que nos ayuden a crecer en nuestra relación con Dios. Y hay que hacer nosotros una buena influencia sobre los demás. Dice David, yo cuido mis amistades más íntimas, yo me mantengo íntegro. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice Primera de Corintios 15:33, como decía la hermana Carmen. Dice David, yo soy una persona íntegra y lo demuestro porque escogí bien mis amistades. Punto número 3. ¿Cómo más comprueba él que es una persona íntegra ante Dios? Versículos 6 y 7 nos dice, lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Una persona íntegra, dice David, que alaba con manos limpias. En otras palabras, viene y alaba a Dios y es una alabanza que llega a la presencia de Dios porque no hay nada malo en él. Eso de lavarse las manos viene desde Éxodo 30. No vayan para allá, pero Éxodo 30 del 18 al 20. Sí, eso es señal de que no hay culpa en mí. Yo estoy bien. Pedí al Señor que cuando entraran al tabernáculo, que hubiera una fuente de bronce, y ahí cuando entraban se lavaban las manos y también los pies. Esto lo hacían antes de sacrificar, en señal de que estoy limpio. Por eso David dice, yo lavo mis manos. Ya limpios podían acercarse al altar del sacrificio y empezar a llevar a cabo los sacrificios que el Señor pedía. Y si no, sus manos no estaban limpias, si no las lavaban, ¿saben qué pasaba? Morían. Eran culpables delante de Dios. Pero ¿qué dice David? Yo lavo mis manos, yo estoy limpio. Y cuando dice lavo mis manos, es una acción que hay que estar haciendo. En otras palabras, David pedía perdón por sus pecados. David buscaba estar bien con Dios. Esto es un contraste
con el versículo número 10, donde dice que en las manos de los malos hay iniquidad y hay sobornos. David dice, no, yo lavo mis manos. Y cuando lava sus manos, dice que así va alrededor del altar, se acerca a la presencia de Dios. No hay nada que se lo impida. La integridad se ve cuando hay pureza al alabar a Dios. Y eso solo Dios lo puede ver. Y Dios lo recompensa o también Dios lo castiga. Pero si nosotros tenemos pecado, podemos pedir perdón. ¿Alguien sabe qué dice primera de Juan 2:1? Estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podemos nosotros estar bien delante de Dios si hemos fallado. Tenemos que tener cuidado. Miren, vamos a Amós. Amós capítulo 5. Fíjense lo que dice Amós capítulo 5. Fíjense Amós capítulo 5, versículos del 14 al 16. Dios les incita a hacer lo bueno. Dice, buscad lo bueno y no lo malo para que vivas. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros como decís. Aborrecí el mal, amar el bien y establecer la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Pero ¿saben qué? El pueblo no escuchó. Y miren, vamos al versículo 21. Amós 21 al 23. Fíjense lo que habla de lo que es la alabanza. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades o lo que le presentaban, y no me complaceré en vuestras asambleas, en sus reuniones, supuestamente para adorar a Dios. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Quiere decir que lo hacían, pero no estaban bien delante de Dios. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Y miren lo que dice el 23. Quita de mí la multitud de tus cantares. Eso quiere decir que tenían un grupo grandote, la multitud de tus cantares. Pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos o la música y todo eso. Todo ese servicio que se llevaba a cabo para Dios, dijo el Señor, basura. Sí, podemos estar nosotros dando la mejor clase, pero si estamos sucios por dentro, el Señor dice, quítalo. Puedo ser el mejor músico, pero si no soy una persona íntegra, limpia ante Dios, con manos limpias, no sirve. Puedo ser el más espiritual ante los demás, pero si por dentro estoy sucio, dice el Señor, quita de mí la multitud de tus cantares. Y me imagino que ha de haber habido mucha gente cantando. Pues el Señor dice, quítalo. David dice, yo he andado limpio, Señor. Yo he lavado mis manos y me puedo acercar al altar limpiamente. Una persona íntegra también ama estar en la casa de Dios. Fíjense el versículo número 8. Salmo 26, versículo número 8. Fíjense lo que dice David también. Tú también puedes ver mi integridad, Señor, porque tú sabes a dónde voy. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Salmo 26, 8. Y luego en el 9 dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con los hombres sanguinarios. David, en lugar de andar en la congregación de los pecadores, ¿dónde andaba? Él amaba la casa de Dios. Él amaba el alabar a Dios. Él amaba el andar entre el pueblo de Dios, es lo que dice. Y ya hemos estudiado anteriormente que cuando habla de la casa, no quiere decir que Dios more ahí en un lugar. Porque cuando se hizo ese templo grandote, majestuoso, allá en Primera de Reyes 8, dice que simplemente era postrado de los pies de Dios, porque Dios es más grande. Vimos también en Hechos 17 que dice que Dios no habita en templos hechos de manos por hombre. Pero habla del lugar donde se reúnen para adorar. Y dice David, yo lo he amado. Yo he amado ese lugar.
La integridad del creyente se evalúa por el amor que tiene al lugar donde se alaba a Dios. Se alaba a Dios. Él, en lugar de andar en aquellas reuniones, él prefiere estar alabando a Dios. Debemos de amar la casa de Dios o el templo de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia lo describe metafóricamente como la casa de Dios. Estudiamos en Salmo 122. Se nos ha dejado ejemplo de parte del Señor Jesucristo. El mismo salmista dice que mejor es un día en tu atrio que 1000 fuera de él. ¿Por qué la gente no ama ir a la casa de Dios? Porque simplemente no ama al Dios de la casa. No le haya sabor, no le haya gusto. Número 9, en el versículo número 9 dice: no arrebates con los pecadores mi alma. En otras palabras, no dejes que yo muera con la gente mala, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Los hombres sanguinarios eran los asesinos, los que mataban. Él no quería morir en ese ambiente. ¿Dónde te gustaría morir a ti? ¿En qué ambiente? Es una pregunta difícil, pero ¿en qué ambiente te gustaría morir? Entonces eso dice mucho de nosotros. Fíjense el versículo número 10, cómo describe dónde andan ellos. En cuyas manos está el mal. ¿Qué manos tan diferentes, verdad? Las manos de David se lavaban, pero estas están llenas de mal y no se lavan. En cuyas manos está el mal, y su diestra o su mano derecha está llena de sobornos. Habla de la mano derecha porque es la que la mayoría de personas son derechas y es la más habilidosa. Por eso lo dice. ¿Qué manos tan diferentes las de David? Que se lavaban, no quiere decir que no se ensuciaban, pero se lavaban, con estas que están llenas de mal, están llenas de sobornos. Quiere decir que conseguían una riqueza a base de trampas. Dice David: yo no soy así, yo soy una persona íntegra, no se me puede tachar de nada. Yo hago lo que a Dios dice y yo prefiero estar en la casa de Dios. ¿De qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y perder su alma? De nada, dice Mateo 16. Ahora una persona íntegra sabe y practica la verdad. Una persona íntegra cuida con quién se junta. Imagínense que yo ando en una reunión donde pura perversidad y luego yo les quiera testificar. Sí, me van a oír. ¿Cómo no? Déjame contarte de Dios. No, una persona íntegra cuida con quién se junta. Una persona íntegra alaba con manos limpias. Se está limpiando constantemente. Una persona íntegra ama estar en la casa de Dios. Y una persona íntegra se compromete a seguir íntegro. Tristemente, ustedes saben el final de David. No, todavía, cuando David escribe esto, se cree que todavía no era rey. Se piensa que en esta época él andaba huyendo de Saúl y Saúl le levantó falsos. También hay otra época, pero lo más seguro es esa, cuando le levantan falsos. Entonces él todavía no era rey, porque ya cuando es rey es cuando él cae. Entonces por eso se cree, como no tiene fecha, se cree que todavía no era rey este David. Pero es buena observación. El hecho de que tú seas íntegro el día de hoy no es una garantía que vas a ser íntegro el día de mañana. Una persona íntegra va a hacer lo posible por mantenerse íntegro y seguir íntegro. Fíjense lo que dice el versículo número 11. Mas yo, después de haber descrito los perversos, los malos, dice allá ellos, pero yo andaré en mi integridad. Y si buscan ustedes mi integridad aparece varias veces en la Biblia, enseñando que son personas dignas de confianza. Dice, mas yo andaré en mi integridad. Muy seguramente iba a ser difícil para el salmista mantenerse en integridad, así como para cada uno de nosotros. Seguramente se iba a topar con personas que lo iban a querer hacer tropezar. Hay personas que no les gusta que tú seas íntegro, que tú estés bien delante de Dios y te van a querer hacer tropezar.
Muy seguramente él sabía que iba a haber tentaciones en su vida, así como le llegaron a José, así como le llegó al propio David años después. Muy seguramente él sabía, al tomar esta decisión, que tribulaciones y presiones iban a quererlo hacer caer. Las presiones naturales de la vida vienen a nosotros. Somos humanos. Ayer en Los Varones estudiábamos de Elías, un hombre de oración tremendo, pero era un hombre sujeto a pasiones como tú o como yo. Pues también, seguramente, él tenía en mente que eso iba a llegar. Pero aquí lo que yo veo del salmista es el que está determinado, ha tomado una decisión, está dispuesto a hacer todo lo posible a mantener su comunión con Dios y a mantener su integridad, la cual no tiene precio. Si tú echas a perder tu integridad, por más que pagues, no vas a poder restaurarla. Y principalmente ante Dios. La integridad se evalúa con un compromiso firme de mantenerse íntegro a pesar de las presiones, a pesar de las necesidades, a pesar de los deseos. ¿Cuánto vale tu integridad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale tu reputación, la verdad? ¿Cuánto vale? ¿Estarías dispuesto a venderla por un precio? Hay muchas personas que le ponen precio a su integridad. Un soborno por acá. Hay presidentes que después de salir de la presidencia tienen que salir del país porque tienen una reputación mala, una integridad pésima. Qué triste de los políticos que no se pueda decir que son personas íntegras. Es sinónimo de tranza allá en mi país. Para ellos la integridad no vale, pero para ti como hijo de Dios ya vimos que la debes de valorar. Hay que valorar la integridad. Fíjense el versículo número 11, después de que él evalúa su integridad. ¿Puede ayudarle, Tony, por favor? Después de que él evalúa su integridad, le dice al Señor esto: mas yo andaré en mi integridad. Y abajo dice: redímeme. En otras palabras, ayúdame a que salga a la luz la verdad. Ten misericordia de mí. Eso quiere decir que estaban hablando mal de él y él pide que se limpie eso malo que estaban diciendo de él. Por eso dice: redímeme y ten misericordia de mí. Versículo número 12, Salmo 26, 12. Mi pie ha estado en rectitud. En la congregación bendeciré a Jehová. Debes de tomar la determinación de ser íntegro. A veces es bien difícil, presiones de la vida, necesidades, tanta cosa, pero tenemos que buscar ser íntegros. Íntegros, tiene un valor infinito ante Dios. Bueno, pues, ¿cuál es el reto para esta semana? Está en rojo. La integridad es algo bien valioso ante Dios. Busca conservarla todo el tiempo, y a veces es muy complejo.